Ahí estamos ya. Sí, ahí estamos ya. Buenas noches. Ahora sí. Buenas noches, amigos de Tralahuella Fresera. Feliz lunes, feliz inicio de semana. Estamos en la Semana Santa, Semana Mayor. Ya de vacaciones en las escuelas. Hasta algunos en la... Algunos esta semana, la próxima semana, la primera de Pascua ya regresarán. Otros hasta la segunda de Pascua será cuando regresen. Todavía tendrán la primera de Pascua de vacaciones. Pero bueno, este programa que se debió haber hecho hace 8 días debido a, o la semana pasada debido a mi enfermedad, no se hizo. Pero bueno, vamos a analizar todo lo que pasó en la jornada número 11 de la Liga de Expansión. También vamos a hablar de los partidos pendientes. El triunfo de la Jaiba Brava en el clásico tamaulipeco. También el empate entre Coyotes de Tlaxcala y los Potros de Hierro de Atlante. La jornada 26 de la Liga TDP. Y por supuesto vamos a hablar de cómo quedaron las tablas y la previa a lo que fue esta jornada 12, que el día de mañana tendremos el programa. Saludo con mucho gusto hasta Tampico y Ciudad Madero. Chico Jaibo, Mike, bienvenido de vuelta. ¿Cómo te fue en tus asuntos allá en las Guadalajaras? Buenas noches. Mike. Sí, aquí estoy, gracias por los saludos y ya estamos de regreso. Se te extrañó, amigo, pero bueno, ya estamos de regreso. Qué bueno que estás con bien y pues ya que regresaste con bien y que ya pues en lo que llega los demás, bueno, los que si es que se van a conectar a alguien más, no sé, Romy, no sé, Juan Carlos, que eran los que se iban a conectar, pues vamos metiéndole caña al asunto. ¿Cómo ves, mi querido Mike? Adelante, aquí estoy ya. Déjame los etiqueto, pero bueno. Primero vámonos. Ahora sí que vamos a regresar en el tiempo. Como en la película Volver al Futuro, vamos a regresar, pero al pasado, ¿no? Efectivamente, primero hasta el miércoles 18 de marzo, cuando se disputó estos partidos pendientes. Primero el de la jornada 10 entre Coyotes de Tlaxcala y los Potros de Hierro del Atlante, que empataron a un gol. ¿Cómo viste ese partido? Te mandé por ahí el resumen. ¿Te tocó verlo? No, fíjate, no lo alcancé a ver, pero pues sí me imagino que estuvo interesante, pero no. Eh, en estos últimos partidos sí he estado un poco desconectado estas últimas 2 semanas, pero ya me pondré al corriente de lo demás. Muy bien, mi querido Mike. Pues fue un partido parejo, con dominio obviamente del equipo local, del equipo de los Coyotes de Tlaxcala. De hecho, fue Coyotes el que se puso en ventaja. El Atlante pues tuvo poco y nada, pero aún así le alcanzó con un golazo en el minuto 40, 43, ponerse el empate en el marcador. En el segundo tiempo equilibró el equipo de Potros, pero realmente fue dominio mayoritario por parte del equipo de Coyotes de Tlaxcala. Lamentablemente para ellos no lo supieron reflejar en el marcador y 1-1 terminó ese partido de la jornada número 10. Con esto concluimos la jornada 10 de la Liga de Expansión. Y ahora regresamos al otro partido de la jornada del miércoles 18 de marzo. Partido pendiente de la jornada 7, el clásico tamaulipeco que por fin se realizó. La Jaiba Brava que venció 3-1 al equipo de Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.
lo vi, fíjate, sí ya lo pude ver. Y sí, me gustó. Yo, sinceramente, yo estaba esperando lo peor, que mínimo que empatara o que lo perdiera, pero no, fíjate que sí estuvo bueno, estuvo con jugadas, llegadas ya de miedo, pero independientemente de eso, sí me gustó. Por Ujú. lo menos, por lo menos sí se ganó y pues ya era hora. En primera ya era el momento que se ganara aquí, porque ya había partidos, muchos partidos que tenían que no lo ganaban aquí. Y Ujú. hasta que por fin se hizo. Y sobre todo, ¿ante quién? Ante el rival, y sobre todo por cómo tenía la situación. Recordemos que en la jornada 11 le tocó descansar el equipo de... Perdón, en la jornada 10 le tocó descansar al equipo de Correcaminos, y el equipo de la Jaiba Brava venía mal en el partido anterior y necesitaba esos 3 puntos para que no se alejara de la zona de clasificación, y afortunadamente pues se dio, anímicamente le ayudó mucho al equipo de la Jaiba ese triunfo en el clásico tamaulipeco, que podemos hablar estadísticamente de todo, pero creo que lo más importante es creo que la paternidad que hay entre el equipo de la Jaiba Brava y los Correcaminos en el clásico tamaulipeco, jugándose en el Tamaulipas. Pues sí, tienes toda la razón. Estás totalmente en lo cierto. Pero bueno, Fíjate, sí, dime Mike. fíjate, esto tiene que ver con fútbol, pero es ajeno, es personal. Ajá, Quizá pues no para que la gente se entere, pero sí es algo que quisiera compartir. échale, dale. Me hubiera gustado, la verdad, haber celebrado un aniversario más, porque curiosamente o casualmente, no sé cómo decirlo, cayó ese día de... No, pues ya creo que ya te lo había comentado aparte, de ya Ujú. 9 años, de aquel primer partido al que fui, ya 9 años se cumple. Ah, sí, sí me Eh, habías dicho. y 9 años ya desde que empezó este viaje, y pues me hubiera gustado haber celebrado ese triunfo, pero pues no se pudo. Afortunadamente sí se ganó, pero pues no lo pude festejar como a mí me haya gustado, pero ya será para el 10, ya para el año que entre, que ya sería el 10. Ahí Eso sí, sí. sí, Pero como se mira, lo bueno es debe. que la Jaiba te dio el regalo con un buen triunfo, y sobre todo ante el clásico rival, que en este caso es el equipo de los Correcaminos. Resultados de la jornada 11 de la Liga de Expansión. ¿Cómo viste los resultados? ¿Qué, ¿Cuál fue el resultado? Mandé al grupo, de hecho, el resumen de los partidos. ¿Cuál fue el resultado que más te sorprendió? ¿Y cuál fue el resultado que más te decepcionó? Mike, Mencionas de la, mencionas de la, permítame, jornada que estoy 11. teniendo un problema. El que más pues fíjate, en sí ya no me sorprende, así que digas qué Ajá. sorpresa, pero los que sí presentía, que no sé si hice mis pronósticos, pero los que ya sabía, el del Atlante, el de Mineros y el de el Morelia, o bueno, no Morelia, el de Tapatío. Atlante, Y el que Mineros me y sorprendió, Morelia, ¿verdad? sí, el Ok. que me sorprendió ese sí, el del 4-0, y sinceramente el que me hizo sentir mal, y no lo digo por ti, pues ya sabes cuál, El de ese la trinca. empate. Si bien un empate es mejor que perderlo, pero pues sí me hizo sentir mal.
Sí, caray, ahorita voy a estar el análisis del partido porque estaba viendo el partido. Bueno, estaba viendo el resumen del partido, amigo. Y fíjate, estaba viendo el resumen y me dio coraje. Ahora imagínate si hubiera estado en el estadio aquel sábado a las 5 de la tarde. Ahorita vamos a platicar de eso. Pues fíjate que a mí, híjole, casi no hay resultados que me sorprendieran esta jornada 11. Si acaso, pues yo creo que el de... Híjole, pues ¿cuál será? Pues puede ser el de Atlante, que yo esperaba un resultado más abultado por la posición, por la diferencia en las diferencias en la tabla general. O también pues el de... También me va a doler decirte esto, amigo, el de la Jaiba. Yo pensé que venían motivados, venían de ganarle a Correcaminos, su odiado rival. Y Tlaxcala venía mal, sobre todo jugando de visitante y aparte venía de un empate frente al Atlante en casa. Yo dije, pues va a ganar la Jaiba. Pero no esperaba que iba a ser un partido tan soso, tan aburrido. Ese 0-0 ante los Coyotes de Tlaxcala. ¿O tú cómo viste ese partido? ¿O no lo viste? Sí, Mike. de hecho ese partido sí ya me tocó ir, ya estaba aquí, ya había llegado. Y pues sí, tienes razón, a mí tampoco me gustó, pero igual también yo pensaba por lo menos un gol, pero sí, también igual que tú, ya no me sorprendió, no me gustó. Ajá. En general estuvo malito, no fue ni para felicitar a nadie, al contrario, para un buen regaño. Saludos al buen Dani Ramírez Roa, perdón que te interrumpa, mi querido Mike, hasta la Ciudad de México que se nos fue, se nos desbalagó el muchacho, ya está ya en Mexicampán de las Garnachas de vacaciones. Saludos al buen Dani Ramírez, esperemos que ya para la próxima semana esté de regreso. Eh, pues sí, digo, eso es lo que me decepcionó el 0-0 entre la Jaiba y el equipo de Coyotes. Yo esperaba más. Y sorpresa, te digo, Atlante contra Dorado, yo hubiera esperado un marcador más abultado. El que sí no esperaba un marcador tan abultado fue el de La Paz, que vaya que le metió 4-0 al equipo de Alebrijes. Digo, está en Alebrijes venía de perder 6-2 con el equipo Irapuato en la jornada 9, estoy de acuerdo, pero no, no perder así de esa manera con el equipo de La Paz. Pero bueno, eh, saludamos al buen Arturo de Jesús Estrada Álvarez. ¿Cómo estás, Arturo? Buenas noches, feliz lunes, feliz inicio de semana. Semana Santa, por cierto. Gracias, Andrés, quedamos al pendiente. Buenas noches a todos por ahí. Buenas noches, mi querido Arturo. No, pues regresamos en la máquina del tiempo, mi querido Arturo. Nos regresamos al miércoles. Primero hablamos de los partidos pendientes. El empate a 1 entre Coyotes y el Atlante. También hablamos del triunfo de la Jaiba Brava contra Correcaminos en el Clásico Tamaulipeco. Y ahora estamos hablando de la jornada 11 de la Liga de Expansión. Mañana hablaremos de lo que pasó en la jornada número 12 de la Liga de Expansión. Que este programa debió haber sido hoy, pero como ya ves que la semana pasada pues no hubo programa porque estaba enfermo de la garganta, pues por eso hicimos así el cambio. No, pues está bien, está bien. Estamos al pendiente. ¿Cómo viste los resultados de la jornada 11 de la Liga de Expansión? ¿Cuál fue el resultado que más te sorprendió? ¿O los resultados que más te sorprendieron o el que más te decepcionó? Pues me gustó fue el de Mineros contra la UDG. Mineros UDG 1-3, ajá. Y el de La Paz contra Alebrijes.
de verdad, yo no esperaba de veras que hubiera habido una goleada tan escandalosa por parte de La Paz. Yo esperaba un marcador cerrado, un 1-0, un 2-0, pero no un 4-0, pero bueno. Pues sí. Ahora, Ese va a ser el enfrentamiento de Irapuato. Este ujú, sábado. así es. No, el viernes, mi querido Arturo, va a ser el viernes. Ah, sí, sí, sí. Pero bueno, ya platicaremos de eso mañana cuando hablemos de la jornada 12, ¿sí? Le decía a Mike, el chico Jaibo, que estaba viendo el resumen del partido del Irapuato contra Cancún. No fui al estadio, pero me estaba dando ahorita un santo coraje. Pero bueno, tú que sí, me imagino que tú sí fuiste al estadio, ¿verdad? El día que fue de Irapuato contra Cancún, ¿cierto? Sí, tú sí fuiste al estadio. El sábado 21 de marzo. No, no fui. Tampoco. Pues es que también, Fue a a las ver, 5 de la tarde, ¿no? mande. Fue a las 5 de la tarde. Ajá. Sí, no, Primera, segunda, quieras que no, pues había mucha actividad ahí, aquí en la ciudad de Irapuato para que, también por eso decían que por qué había tan poquita gente en el estadio en ese partido, pero es que tomen en cuenta, a ver, había feria, hubo corrida de toros también en esa misma zona aledaña al estadio, y pues aparte todo lo que hemos visto de los problemas internos por parte del equipo de Irapuato. En fin, ya metiéndonos de lleno con el partido, mi querido Arturo, ¿cómo viste la alineación del equipo Irapuato de aquel partido de hace 8 días no, de hace 15 días, perdón. Del sábado hizo 15 días. Aquí está el Gancito Hernández como siempre en la portería, Elvis Sousa, Raúl Sandoval, Gabriel Martínez y Ricardo Peña fueron los centrales. Cristian Cruz entró de titular como medio ofensivo. Juan Pablo Rangel, Alan Rodríguez y Juan Gamboa los mediocampistas. Luis Vázquez y Benjamín Sánchez los delanteros. Qué raro. Ahora jugó con 2 delanteros en la jornada número 11 de la Liga de Expansión. Jugó con un 4-4-2 en vez de jugar con un 4-5-1 como había jugado en la jornada anterior cuando perdió 2-1 contra Correcaminos en la polémica y que había ganado 6-2 contra el equipo de Alebrijes precisamente. También jugó con un 4-5-1 y ahora cambió a un 4-4-2. ¿Cómo ves la alineación del equipo Irapuato, Arturo, de ese partido? ¿Cómo la viste? Pues se me hizo muy diferente como antes. Como las antes las hace. Nada más si no me gustó el portero. Sí, ya sé, el Gancito, que ya no es el único, hay varios que ya tienen tirria al Gancito Hernández y con justa razón. Aunque sabemos que tiene más experiencia, pero estamos hay que darle oportunidad a los demás porteros. Claro, A mi punto de vista, pues no sé. pero digo, estaba viendo el resumen, mi querido Arturo. Me imagino que tú viste el partido en la televisión. Y me imagino que tú ya viste el resumen, ¿verdad? Que mandé al grupo. No, no lo vi. Pero haz de cuenta, es que fue frustrante. Ha sido la película de todo el año del equipo Irapuato. El equipo Irapuato llega, ataca, tiene jugadas de peligro. Los equipos rivales se encierran, buscan por medio del contragolpe generar peligro, sobre todo cuando juegan aquí en Irapuato, pues. Y no las mete el equipo Irapuato, tiene 5 o 6 jugadas de peligro, no las mete, y el rival en una que tiene, ¡pum! Y eso fue exactamente lo que pasó con el equipo de la Trinque del Cancún. El equipo Irapuato estuvo dominando todo el primer tiempo, y al 43 un error en la defensa y ¡pum! 1-0 abajo en el marcador. Eso sí, me imagino que hubo
regaño por parte del técnico Daniel Borita Alcántar porque hubo un cambio de actitud por parte del equipo Irapuato. Estoy viendo los cambios, ¿qué te parecieron? Por ejemplo, sacó a Benjamín Sánchez, metió a Salazar, jugó con un solo delantero y después después cambia hombre por hombre, saca a Steven Vázquez para meter a Doldán, que por cierto, otra vez ¿qué le está pasando a Doldán, mi querido Arturo? Tú que lo has visto en los partidos, ¿qué le está pasando a Doldán? Está teniendo un problema porque otra vez está fallando jugadas claras, o sea, jugadas que prácticamente un niño de primero de primaria las mete. Julio Doldán las falla, pero de forma increíble y espantosas. Sí, como siempre en los partidos, como que se les escapa. ¿Pero qué no estará practicando los disparos a portería o yo qué sé? Pues quién sabe, o quién sí se me hace algo, Pero bueno, y después metió a Jaciel, que qué raro que no haya metido a Jaciel Ruiz de titular cuando era uno inamovible, y quitó a Juan Pablo Rangel, que era, digamos, el motor del equipo Irapuato. Pues sí, se me hizo raro que no lo puso de titular. Es el que más mueve las pelotas. Uh-huh. Y ya cuando ya el marcador iba a favor, empezó a ratonear, empezó a meter el camión atrás, sacó a Cristian Cruz, sacó a Juan Gamboa, metió de nuevo a Ventura Alvarado, a Rolando González, y eso sí, premio al equipo Irapuato, que digamos que el 2-1 hubiera quedado justo porque fue el equipo que más luchó a lo largo de los 90 minutos, fue el equipo que buscó en todo momento la victoria, pero desafortunadamente pues vamos a ver, el árbitro agregó 7 minutos, estamos de acuerdo, ¿no, Arturo? Fueron 6, ¿no? Yo estaba viendo en el resumen que fueron 7. Bueno, si ya agregó 7 minutos, se supone que ya puede al minuto 7 ya puede pitar el final del árbitro central, ¿no? Sí. Pero, fíjate, como una jugada que no llevaba nada por parte de Cancún, termina en una falta y de ahí nace el gol del empate del equipo de Cancún. No, le debutó a Elvis. ¿Mande? Le debutó a Elvis. Pero por eso. Pero todo empezó por una falta. Espérenme. Juan Carlos Frías Martínez, ¿cómo estás, Juan Carlos? Buenas noches, feliz inicio de semana. Buenas noches, ya estamos aquí de vuelta. Bienvenido. Nos regresa. Ahora sí que estuvimos. Que no hagamos largo el programa. ¿Mande? ¿Dónde se quedaron, pues? No, nomás te iba a decir que ahora sí que estuvimos como en Volver al Futuro, la película, ¿te acuerdas? Ah, sí. Agarramos la máquina del tiempo y nos echamos para atrás. Hablamos del miércoles, de los dos partidos pendientes, del empate de Cancún contra Atlante, del triunfo de la Jaiba 3-1 sobre el Correcaminos en el Clásico Tamaulipeco. Hablamos de la jornada 11, que cuál fue el partido que más te decepcionó y cuál fue el más te sorprendió de los resultados. Y pregunta, ¿tú sí fuiste al partido del sábado de hace 15 días, Juan Carlos? No. Tampoco. No. Es lo que
le decía a Arturo que se quejaban que había muy poca gente en el estadio, pero decía, hay 3 factores. Primero, la situación interna del club. Segunda, había feria. Y tercera, también en ese mismo día y a esa misma hora, unos metros más al oeste, estaba la plaza de toros y estaba la corrida de toros. Entonces pues todo se juntó. Y aparte el horario, a las 5 de la tarde, si lo hubieran hecho a las 7 como tradicionalmente lo estaban haciendo, hubiera habido un poco más de gente, ¿no? Juan Carlos. ¿Qué pasó? Te decía que si lo hubieran hecho a las 7 de la tarde noche el partido, hace 15 días, hubiera habido más gente, ¿no crees? Pues sí. De hecho, esa vez no estaba yo, me fui a la feria. No, ahora sí te quedé mal en ese partido. No vi el partido porque estaba fuera. Fui a la feria de las especies. Sí, sí, sí. El resultado. Y tú sí viste el resumen que mandé al grupo, ¿verdad? Ay, Tampoco. no lo vi, pero yo me imagino cómo hubiera estado el partido, pero se me olvidó. Dije, ¿qué es que para no estar? Mejor así lo dejo, pero. No, es que fíjate, Juan Carlos, estaba viendo yo el resumen ayer o antier y no fui al partido y estaba enojado. Qué caray. Ahí te van, primero. Le decía a Arturo, ¿cómo ves la alineación del equipo Irapuato de hace 15 días? Jugó con 4-4-2, jugó con 2 delanteros, a diferencia de la jornada 10 y 9 que había jugado con un solo delantero. Sorprendió que metiera a Cristian Cruz como titular y que haya sacado a Jaciel Ruiz, que no haya estado de titular Jaciel Ruiz, solamente estaba Juan Pablo Rangel. Pues mira, te voy a decir una cosa. Por ahí me escuché que Chucho Vázquez, ay, de repente otra, no sé si este partido que pasó jugó con varios delanteros y se los sacó lo puro menso. Sacó a los puros, metió puros delanteros. No sé si fue en este partido o en el anterior, no sé. Y de repente, yo no sé por qué sacas los 3 o 4 delanteros, no sé, y metes otros y estás haciendo un destapalle. Anteriormente, cuando jugó el primer partido Cruz, la metió por unos 20 minutos, no, inició como titular, no sé, y lo sacó. Y ya de más adelante, no sé si hasta más creo mitad de temporada, me metió como titular. Pero no es un despapalle si no vas a hacer bien las cosas. Ahí te va, mi querido Juan Carlos. Estaba viendo el resumen y es que estaba enojado porque era frustrante. Haz de cuenta que fue la película de todo el Irapuato de todo el año futbolístico. Sobre todo cuando juegan aquí en Irapuato, me refiero. El equipo Irapuato es el que da el resto, es el que juega, el que ataca, el que genera fútbol, el que genera espectáculo. El rival se echa para atrás, buscan por medio del contragolpe de latigazos generar peligro sobre el arco rival, sobre el arco de la trinca. Y Irapuato tiene 5 o 6 jugadas de peligro donde puede meter, no las mete, y el equipo rival en una que tienen nos vacunan. Y así pasó curiosamente en el primer tiempo con Cancún. El equipo Irapuato fue el que más dominó durante todo el primer tiempo, pero en una descolgada, en un error que tuvo el equipo Irapuato, ¡pum!, gol en contra. En el segundo tiempo hubo un regaño por parte del técnico Daniel Borita Alcántara porque se vio un cambio de actitud por parte de los jugadores. Tan es así que, ¿cómo viste los cambios? Por ejemplo, sacó a Benjamín Sánchez, metió a Salazar para jugar con un solo delantero, sacó a Steven Vázquez metió a Doldán, que le decía a Arturo que no sé qué le está pasando a este paraguayo,
porque otra vez falló una, pero una increíble, una de sexto año de primaria que tú, Arturo, Mike, yo, hasta con los ojos cerrados metemos este gol, e increíblemente como la falló Doldán, no tiene nombre. Mira, como dijo Chucho Vázquez, Benjamín estaba haciendo muy bien las cosas desde anteriormente. Yo no sé Ajá. por qué lo saca. Era referente a este jugador, era goleador, y lo sacó este partido que pasó. Yo no sé por qué saca a Benjamín si estaba haciendo muy bien las cosas, era referente del equipo. Uh-huh. Steven Vázquez, pues, ahí la lleva, pero el referente era Benjamín. Sí, pues sí. Ahora este partido no vimos a Roldán como cambio, no lo metió. Ahí debió haberlo dado un mínimo como titular, o algunos partidos o cambio para que cambiara un poco las cosas. Pero Roldán no está haciendo un lado, y este Roldán, para mí se me hace muy buen delantero. No sé si estén de acuerdo con lo que digo, pero yo haría eso. Pero para mí, el que está haciendo muy bien las cosas, que tiene un buen potencial, es Cruz. Cristian Cruz. Por la banda, obviamente que es extremo, pero hace muy buen trabajo. Pero bueno, a ver qué pasa. ¿Ya viste lo que publiqué, las estadísticas de los partidos que ha dirigido el equipo? Sí, lo vi, mi querido Juan Carlos. Sí lo vi. Sí lo vi en el grupo. Ahí está el dado. Sí, espérame. Sí, ahorita lo platicamos. Calma. Sí. Déjame, saludo primero a Caballero Azteca, que tiene una noche fría allá en Ciudad de México. Saludos allá. Y también hasta Jalisco, Nayarit, a Olga Lidia Solís Hernández. Saludos. Antes de que hablar de las estadísticas, continuando con los cambios. Por ejemplo, yo no entendí por qué sacó a Juan Pablo Rangel, si era el motor del equipo. ¿Para qué lo sacas? Y mete a un jugador que debería estar en titular, como lo es Jaciel Ruiz. Y después, ya cuando el marcador va ganando, ok, empezó a rotonear y empezó a echar el camión más atrás. Sacó a Cristian Cruz, metió a Ventura Alvarado, y luego saca a Juan Gamboa, que es un ofensivo, y mete a Rolando González, que no le ha hallado en el equipo Irapuato. Rolando González, Mike, nos están decepcionando ese Rolando González. ¿Qué le hicieron en la Jaiba? ¿Por qué en la Jaiba sí estaba rindiendo y por qué aquí no está rindiendo? A ver, dinos qué está pasando con ese jugador. Pues es difícil de explicar, quién sabe qué fue lo que le pasó, porque sí tiene razón. Acá sí yo llegué a entrevistarlo cuando fue ¿cómo se llama? ¿Al final? El tour que hicieron cuando ganaron con el... Sí, que hicieron un evento ahí en La Laguna. Uh-huh. Y sí lo entrevisté y sí me estuvo diciendo muchas cosas de su rendimiento. Me estaba contando acerca de su rendimiento, y ya ahorita que cambió de equipo no sé qué le pudo haber pasado, porque sí se nota mucho el cambio. Fue un cambio drástico a como era acá, como estaba acá, pero pues quién sabe qué fue exactamente. Qué fue. Y bueno, ya para finalizar el partido, a ver, agregaron 7 minutos de tiempo de compensación. Se supone que tienes que estar concentrado, si eres equipo profesional, sin importar cualquier división, sin importar cualquier partido, hasta que pite el árbitro, no debes bajar la concentración. Tienes que estar al 100 o al 200% en caso de ser necesario. ¿Qué pasa? Elvis Sousa comete una falta, y de ahí surge el gol del empate del equipo de Cancún. Una jugada que no llevaba nada, o sea, una jugada que era nomás barrerse, mandarla a saque de banda y tan se acababa el partido, o reventarla y se acababa el partido.
pero cometió la falta, se desesperó el jugador fresero porque ya lo habían rebasado, comete la falta y de ahí cae el gol. Que por cierto también una desatención horrorosa en defensa a la hora del cobro de la falta, lo dejaron rematar solo remató el jugador de Cancún y pues obviamente cayó lamentablemente en la última jugada el empate, 2 puntos que pierde el equipo de la Trinca Fresera del Irapuato con ese empate. Arturo, Juan Carlos. Sí, correcto. Es por ejemplo, mira, en este partido que pasó, la defensa se quedó sin hacer nada. Viste que hubo una jugada del equipo Morelia que hizo que casi caía en gol. La defensa no hizo nada, no se metió, se quedó parada. Ahí tuvieron que rechazar el balón, pero se quedaron parados, como diciendo, dejando pasar, pues pásame, mete gol, ¿no? Pero fue una jugada que fue casi cerca que iba a meter el disparo, pero pues salió por fuera, no me acuerdo bien, pero se quedaron parados. Sí, pues sí, de hecho ya mañana hablaremos hondo y profundo de ese partido del sábado pasado. Pero bueno, regresando ahora sí al dato que habías dado, mi querido Juan Carlos, con respecto al porcentaje de efectividad por parte de ambos entrenadores, tanto del Borita Alcántar como del profesor Carlos Bracamontes. Obviamente pues la ventaja aquí la tiene el Borita de que llegó ya a una final con el equipo Irapuato, aunque la perdió, pero ya llegó a una final, cosa que Bracamontes no. Pero también hay que tener otra cosa en cuenta. En Liga Premier le tocó más partidos al profe Bracamontes que al Borita Alcántar. Porque, a ver, son 14 de la apertura y ahorita son 12 del clausura, ¿no? Son 26 partidos, ¿correcto? Sí. Y con el profe Bracamontes llegaron a ser 30 partidos o más de 30 partidos, porque eran 15 de una vuelta y 15 de dos vueltas, de la segunda vuelta, perdón, en la Liga Premier, ¿correcto? Ok. Y también hay que tomar en cuenta que esa trinca con el profesor Carlos Bracamontes llegó a ser líder no solamente del grupo en el que estaba de Liga Premier, sino que llegó a ser líder general con 64 puntos. O sea, su mérito tuvo para llegar ahí. Y con el Borita Alcántar lo máximo que se aspiró fue llegar a un cuarto lugar, que fue lo que tuvo la temporada el torneo anterior, y ahorita está en décimo lugar de la tabla. Ok. Pero también Es una total diferencia. Claro, y también hay que ver los rivales, porque no es lo mismo enfrentarse a un Atlante, a un UDG, a un Venados, a un Mineros, a un Cancún, a una Jaiba, a enfrentarse a un La Piedad, dicho con todo respeto, claro está, a unos Aguacateros de Uruapan, a un Alacranes de Durango, a un Montañeses. Entonces, también hay que guardar las diferencias entre cada división. Pero sí tiene su mérito, por supuesto está, de que no solamente fue líder, sino que mantuvo el liderato mucho tiempo el profesor Carlos Bracamontes en Liga Premier, y siendo un equipo, lo veía en el video, un equipo ordenado, desde la defensa o desde la portería hasta el ataque, con buenos jugadores. En cambio el equipo del Borita Alcántar sí es más ofensivo, sí es más incisivo, pero es más desordenado, es más
endeble a la defensiva. Cosa que, por ejemplo, si lo comparamos con el anterior, con el Harlem Medina, que no era un fútbol espectacular, pero era un fútbol efectivo. Llegó a 2 finales, ganó una y perdió una. Y ya hizo más que el Borita Alcántara. ¿O qué opinan ustedes, Arturo, Juan Carlos? Pues acuérdate que se divide en tercera división o para mí en segunda división es totalmente diferente. Son torneos totalmente distintos. Es lo que te digo, no es lo mismo enfrentarse a los equipos de Premier que enfrentarse a los equipos ya de expansión. Acuérdate que la Liga Premier es una liga formativa. Exacto, como la TDP. La otra pues es una liga competitiva. Acá si te fijas, acá hay hasta extranjeros. Cosa que en Liga Premier, pues raro era cuando veías a algún extranjero jugando en la Liga Premier. Esa es la diferencia. Exactamente. Pero bueno, los resultados de la jornada 11 de la Liga de Expansión. Mañana hablaremos de la jornada 12, de todo lo que pasó en Morelia y cómo incluso los jugadores fueron los aficionados fueron a reclamarle a los jugadores tras esta derrota. Sí, viste, ¿no? Sí, por Sí, supuesto. Lo que compartió Arturo ayer, de hecho lo vi. También yo lo vi en el Facebook. Y mañana vamos a hablar hondo y profundo de ese partido. Resultados completos entonces de la jornada 11 de la Liga de Expansión. Tepatitlán, que venció 2-0 al equipo de Venados. La Paz, que goleó 4-0 al equipo de Alebrijes. Atlante, que venció 2-0 al equipo de Dorados. La Trinca, que lamentablemente perdió 2 puntos valiosos ante el equipo de Cancún. UDG, que perdió 1-3 en casa contra Mineros. La Jaiba, que empató sin goles con el equipo de Tlaxcala. Y Tapatío, que venció 2-1 al Atlético Morelia. Y permítanme un momentito para mostrarles cómo quedó en estos momentos la tabla general de la Liga de Expansión tras la jornada número 11. Insisto. Yo se las mandé. No, pues este es de la jornada 12, falta de la jornada 11, mi querido Arturo. ¿Cómo estaba en ese momento? Todavía mañana vamos a hablar de esta jornada número 12. ¿Sí? En ese entonces, Tepatitlán era el líder con 21 puntos. Atlético La Paz era segundo lugar con 19, una diferencia de más 12. Tercer lugar para Atlético Morelia, 19 puntos, una diferencia de más 7. Tapatío, cuarto lugar con 17 puntos. El Atlante con 16 puntos. Cancún era sexto con 15 puntos. Coyotes de Tlaxcala, séptimo lugar con 15 puntos. La diferencia es más 3 contra 0 de Cancún sobre Coyotes. Mineros, octavo lugar con 14 puntos. La Trinca en esos momentos ya estaba fuera de zona de clasificación. Era noveno con 13 unidades. Igual que la Jaiba. La diferencia de goles le favorecía a la Trinca, más 2 contra menos 2. Luego en 11º lugar, Correcaminos con 12 puntos, una diferencia de menos 6. Alebrijes, 12º lugar, 12 puntos, una diferencia de menos 8. Antepenúltimo lugar, Venados de Mérida. Sorprendentemente, ¿qué le pasó a Venados? Empezó bien y se ha caído a pedazos el equipo de Venados. Antepenúltimo lugar con 8 puntos. Y último lugar, UDG y Dorados con 7 puntos respectivamente. La diferencia de goles le favorece a UDG, menos 10 contra menos 12. Como veían en este momento, así se veía la tabla general de la Liga de Expansión. Obviamente ya con la jornada 12 cambió y mañana hablaremos de ello. Y ya por último vamos a hablar
de lo que pasó en la jornada 26 de la Liga TDP. El Irapuato Olimpo, que tiene, o más bien tenía en ese momento, racha de 11 partidos sin perder. Tenía racha de 10 partidos sin perder. Llegaba en casa y goleó 3-0 a Deportivo Halcones de Rayón. El resto de los resultados: Osos C.S. Domínguez, que venció 3-1 Atlético Pachuca. Valle de Jico, que goleó 4-2 a Arietes Fútbol Club. Santiago Tulantepec, que venció 3-2 a Halcones de Zúñiga Soccer Club. Politécnico, que venció 2-1 a domicilio al Atlético Intercapital. Silesi Fútbol Club, que cayó 3-0 en casa contra Héroes de Sassi. Azucareros de Tezonapa, que goleó 4-1 a San José del Arenal. Y Club de Ciervos, que ahora sí no hubo problema, venció 3-1 al equipo de Novillos Neza. Pues despedimos a Arturo de Jesús. Nos vemos mañana, Arturo. Espero que mañana sí puedas asistir en el programa para hablar de la jornada 12 de la Liga de Expansión. Ok, no, ahí estamos al pendiente mañana. Suerte, Juan Carlos, ¿vas a ir el viernes? ¿Vas a ir el viernes al estadio? No voy a poder ir porque voy a estar fuera, igual como Dani. Bueno, Tomás seguro, pues ahí les aviso. Bueno, Ahí estamos al pendiente. A ver cómo queda nuestra trinca. Ojalá que se lleve este triunfo. ojalá, porque lo necesita. Pero bueno, y finalmente se disputó el partido pendiente de la jornada 22 de la Liga TDP Grupo 12. La Trinquita Fresera del Irapuato, que goleó 5-0 a Tuzos de la Universidad Autónoma de Zacatecas. ¿Viste ese partido, Juan Carlos? No, pero pues sí vi el resultado. Un resultado muy bien merecido por parte del equipo. Una goleada, pero muy bien merecido para el equipo. Pero que ya está calificado. Ahí sí, Con ese triunfo, de hecho, y con el triunfo después de la jornada 26, amarró boleto a liguilla y todavía tiene un partido pendiente, así que todavía puede subir en la tabla, en el grupo. ¿Viste el partido de la jornada 26, mi querido Juan Carlos? Tampoco, pero sí vi el resultado, que El 1-1 ante Footcar, ante el líder del grupo, nada más. sí, Ni más ni menos que ante el líder del grupo, Footcar. sí, no veo los partidos, pero sí veo los resultados. Sí, pues fue un partido parejo, apretado, pues como se esperaba, pues era el líder del grupo. Aunque aún así me gustó que la Trinquita le compitió bien. Desafortunadamente, pues un error en la defensa le termina costando el triunfo, porque iba ganando el equipo de la Trinquita y a 8 minutos del final un error en la defensa le termina costando sus 2 puntos. Más bien ese punto, porque al final se llevó el punto extra en penales, 4-2. El resto de los resultados: la filial de los Mineros de Zacatecas venció 2-0 a la filial de los Rayos del Necaxa, duelo de filiales. que liga tan rara. Tuzos de la Universidad Autónoma de Zacatecas venía a ser goleado 5-0 con la Trinquita y se desquitó con el Atlético SCA, lo goleó 5-2. Por eso la risa. León Gen, que empató a 2 con Pabellón, se llevó el punto extra en penales, 3-2. Cefor Promotora San Luis venció 2-1 a Jaraldo del Progreso a domicilio. Atlético Leonés venció 2-0 a Real Meca Sport. Magos de la Unión Deportiva venció 2-0 a Potosino Fútbol Club. Y por último, como sabemos, la Trinquita, que empató a 1
con el equipo de Footcar, pero se llevó el punto extra en la tanda de penales. Pero bueno, así estuvo, poco breve, pero bueno, así está la cosa con este programa que se debió haber realizado el lunes pasado, pero que pues por motivos de la garganta pues no se pudo. ¿Algún comentario final de esta jornada 11, de esta jornada 26 de la Liga TDP? Juan Carlos, Mike. Pues no, solo nomás para decir que el equipo, espero que el equipo y este pinche algoritmo, espero que se ponga las pilas. Se le va a valer madres, ¿verdad? Pero espero que se ponga las pilas y por mínimo califiquemos, porque yo sigo creyendo en esta franquicia, pero a ver qué pasa. Por ahí vi una noticia que el ayuntamiento, este güey, el que se encarga del ayuntamiento, que supuestamente hay un reemplazo reservado del fútbol profesional de aquí en Irapuato. Significa que el fútbol profesional va a seguir aquí en Irapuato, no sé si sea con la Haiti People o con otra franquicia, pero por ahí es una noticia, chequenlas y métanse ahí en el Google, está una noticia que habló sobre ese tema. Bueno, pues habrá que esperar. Pues ya nos vamos en este corto programa de lunes, programa típico porque era de la semana pasada, insisto, pero bueno, nos veremos el día de mañana. ¿Van a asistir mañana, muchachos? Nos veremos mañana. Mike, Juan Carlos. Sí, ahí estaremos todavía. Mike, ¿tú también vas a estar mañana o no? Sí, Bueno, pues nos vemos mañana y nos vemos también, tenemos una cita el día de mañana a las 9 de la noche para platicar de todo lo que pasó en la jornada número 12 de la Liga de Expansión, también la jornada 27 de la Liga TDP, ya digamos que va a ser el programa habitual, nomás que ahora ya ahora ya ha cambiado a martes porque pues por lo que pasó de este programa, por esta semana única y exclusivamente habrá 2 programas en esta semana, por lo que insisto, el atrasado, y ya mañana va a ser vuelta a la normalidad. Buenas noches, que descansen, nos vemos el día de mañana para platicar de todo esto y mucho más en el programa número 12 de Tras la Huella Fresera en Expansión. Pásenla bien, nos vemos, hasta la próxima. Esperen.